Nos va a estar acompañando la licenciada en Recursos Humanos y experta en inserción laboral, Sofía Monboncoch, que como dije antes, ella me dirá si lo dije bien a su apellido o no, pero sobre todo que nos va a estar contando cómo afrontar un mercado laboral en estado de incertidumbre para 2025. Atentis todos los que están buscando trabajo. La tenemos por ahí, la saludamos, la recibimos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Emi, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente para nosotros me encanta tenerte acá en el programa. Bueno, me habrás escuchado, primero te voy a preguntar, porque qué tremendo apellido que me encanta, no sé si lo dije bien o no. Lo dijiste muy bien, por eso siempre el artístico es Sophie Jobs, que es como más fantasía, porque es Claro, muy complejo el apellido real. excelente. Bueno, lo dijimos bien, así que me quedo más tranquila. Ahí también vamos a pasar las redes. Le contaba a la gente que, como dije recién y también me habrás escuchado, me parece un temazo porque el tema del mercado laboral que ha tenido también tantos cambios y que sin dudas debe ser muy distinto hoy por hoy en 2025, ¿por qué deberíamos afrontarlo? ¿A qué se refiere principalmente con el tema de que hay mucha incertidumbre? Bueno, yo creo que hay muchas áreas que están con mucho movimiento y también lo que viene pasando un poco es que en esta época del año siempre uno cree como que está estallado de búsquedas porque Sí. enero, febrero son los momentos de más recambio, donde las empresas empiezan como a buscar esos puestos críticos y la verdad es que hoy está sucediendo que durante todo el año uno ve vacantes, pero hay que empezar a generar una estrategia, es Ujú. decir, algo que me acompañe, que yo durante todo el año pueda, en el momento en el que yo elija buscar trabajo, estar preparado. Y hoy lo que nos está pasando con la gran mayoría de los candidatos es como la falta de preparación para este momento. Por eso un poco la idea era también contarles algunos tips, algunos consejos más referidos a, bueno, ¿cómo encaramos un 2025 si este año quiero cambiar o si me tocó quedarme desempleado, ¿no? Claro, no, me parece información aparte de muchísimo valor. Hoy por hoy creo que es importantísimo tener tips, consejos, sobre todo para tener quizás una buena presentación, una buena entrevista, un buen currículum, ni más ni menos, que es importantísimo también. ¿Qué te parece a vos que es lo principal para las personas que van a salir a buscar trabajos que estén realmente preparadas? Primeramente, tener una estrategia multicanal. ¿A qué me refiero con esto? No solamente casarme con salir a la vuelta de mi casa a la esquina a buscar trabajo con el currículum en mano, sino Ujú. también abordar todo lo que son portales de empleo digitales. Cuanto más amplíe esa estrategia y más canales encuentre, voy a ser mucho más asertivo, voy a estar utilizando mucho mejor mi tiempo. Esa es una de las más importantes, no quedarme solo con un canal o solo Ujú. con un portal. Después es fundamental darle una orientación a ese currículum, ¿sí? ¿Hacia dónde me quiero postular? No es lo mismo un currículum para atención al cliente que un currículum para ventas, que un currículum si quiero dedicarme, por ejemplo, no sé, al rubro de la salud. Digo, todo esto necesita una orientación y esa información hay que pensarla con estrategia. ¿Qué le gustaría a la persona que está del otro lado haciendo una entrevista encontrar en mí para ser yo esa persona Claro. elegida para esa posición? Entonces, es muy importante como empezar a entender que hay que dedicarle no solamente tiempo, sino estrategia. Y cuando decimos estrategia nos referimos a empezar a leer más asertivamente esos descriptivos de puesto. Te cuento algo que me comparten con mucha frecuencia, ¿no? Ujú. Sofi, mando 500 currículums por día, no me llama nadie. Digo, no estoy teniendo ni una entrevista. Sí. Si no tengo ninguna entrevista es porque algo en ese currículum no estoy contando de manera asertiva o no me estoy sabiendo vender bien. Digo, no estoy pudiendo leer bien a qué me estoy postulando y qué es lo que me está trayendo como de retorno al mercado. Si no estoy teniendo ningún llamado es porque evidentemente ese currículum no está bien redactado, no estoy siendo estratega, no estoy contando ni aportando valor para que esa persona levante el teléfono y me diga, te quiero conocer un poco más. Claro, puede ser que también se tome y se considere a la gente que se está postulando como, bueno, esta persona se está postulando a todos los trabajos que ve, ¿no? ¿Da esa sensación también? A ver, del 100% de los currículums que un reclutador o que alguien de recursos humanos recibe en la diaria, para que te des una idea, solamente tomamos en consideración a veces un 10, un 7%. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no está aplicando a lo que se solicita, a lo que se pide. Y esto Bien, de mandar por mandar, ¿no? Como esta cosa de, bueno, después si me llaman, buenísimo, me claro. sirve. Digo, en realidad es una pérdida de tiempo que uno la podría usar mejor generando esa estrategia y tratando de ir más asertivo a lo que necesita. ¿Sí? Claro. Hay una falta ahí como de leer con un poco más de atención también lo que se está pidiendo del otro lado para adaptarse mejor a ese perfil, a esa posición. Claro, porque me imagino también que hay muchísimas personas que quizás están calificadas o tendrán experiencia o tienen una carrera universitaria o
las aptitudes que sean, pero que quizás si no está bien afrontado ni tiene esta estrategia, no lo van a considerar de igual manera. Digo, quizás la falla está justamente en cómo postularse, ¿no? Es un poco lo que vos estabas explicando. En ese sentido, para vos, y digo, hay muchos currículums que se descartan, más allá de esta estrategia que me parece importantísima porque creo que buscar un trabajo ya de por sí es un trabajo también, entonces es dedicarle. Pero digo, ¿cuál sería quizás el currículum que más llame la atención? ¿Cómo podría estar redactado? ¿Cómo debería ser más o menos para que la gente lo tenga en cuenta? Mira, me preguntan mucho por la extensión. Hay mucha gente que cree que quizás esto de ser descartado tiene que ver con que el currículum pueda llegar a ser muy largo. En líneas generales, un currículum de 1 o 2 hojas que tenga una buena cantidad de información pasa sin ningún inconveniente los filtros de reclutamiento, ¿sí? No tiene que ver exclusivamente con la extensión, Bien. sino en que, vamos a dar un ejemplo claro. Si yo veo que en el aviso de empleo me solicitan 3 años de experiencia en determinada tarea y eso en el aviso está redactado de forma excluyente, por ejemplo, y yo no lo estoy contando en el CV, ya no tendría, por ejemplo, ni siquiera que postularme porque estoy perdiendo ese tiempo mío en una búsqueda en la que quizás sí puedo aplicar, ¿no? Claro. La clave acá para poder ser más asertivo y lograr esos llamados tiene que ver mucho en poner mucho hincapié y mucho foco en cómo cuento las tareas, cómo cuento mis responsabilidades. Y acá generalmente uno por ahí suele ser generalista con cómo lo cuenta, ¿no? Suele ir muy a lo general en vez de contarlo en la particularidad, en vez de darle profundidad a la tarea, lo contamos como muy por arriba, ¿no? De una manera muy superficial. Y eso es lo que hace quizás que uno también no tenga entrevistas, como esta falta de contarlo con un poco más de nitidez, con un poco más de claridad. Así que ese también es un tip para llevarse, para que esos currículums empiecen a pasar por la puerta de la entrevista. Claro. En un momento a mí me comentaron que me habían dicho a modo consejo que quizás si tenías determinada experiencia laboral, digo, quizás tuviste un montón de trabajos, venís trabajando desde muy chico, suponete, pero que quizás al día de hoy con la persona que sos, postularte a determinado trabajo, poner absolutamente toda tu experiencia laboral desde los primeros trabajos quizás ni siquiera sea positivo, digo, puede ser contraproducente. Totalmente, sí, porque, a ver, del primer trabajo uno nunca se olvida, digo, es lo que más nos marca ese Sí, primer tal cual. paso, pero quizás ese primer trabajo hoy no está relacionado a donde yo hoy quiero aplicar o a donde quiero postular. Digo, para eso también tenemos otras herramientas para complementar información, por ejemplo, como el portal de empleo LinkedIn, donde uno puede ir y escribir si quiere todo su antecedente laboral y toda su Claro. historia académica y laboral sin problema. En el currículum lo ideal es como ir a lo que realmente se está pidiendo e ir a lo importante. Digo, hay mucho este miedo de, che, pero si me falta información de lo que es mi pasado y de lo que es mi antecedente laboral y no la encuentran, bueno, podemos usar una estrategia puente con justamente LinkedIn para dejar todo ese histórico y que la persona que esté interesada en ir a buscar esa información y quiera ver más, también pueda encontrar más información complementaria en ese portal de empleo, por ejemplo, que funciona muy bien cuando uno tiene más de 10 años de experiencia o quizás ya está como más senior, ¿no? Tiene más antigüedad en el mercado laboral. Claro, pero en cuanto a quizás en el currículum funciona mejor, no tanto la cantidad, sino lo relevante que sea tu experiencia, ¿no? Para el puesto que sobre todo estás postulando, me imagino. Si yo me voy a Exactamente. postular algo, no sé, de comunicación, que es a lo que me estoy dedicando hoy en día, no voy a poner, no sé, otros trabajos que no tienen nada que ver, digo, quizás en la parte administrativa contable. Sí, que lo baso en mí porque es Totalmente. real, no lo voy a poner. Me parece excelente y aparte acá estaba viendo también que hubo empleadores encuestados que dijeron que planeaban aumentar el personal un 29%, o sea que en definitiva la perspectiva para 2025 es que puede haber trabajo, ¿no? Se puede conseguir trabajo. Siempre tenemos que pensar en que independientemente del momento del año en el que estamos, hay áreas que tienen muchísima demanda, en las que se busca mucho empleo. Y esto casi que se da durante todo el año hasta de manera más alineada. Por ejemplo, los roles relacionados a recepción, atención al cliente, ventas. Digo, hay muchos de estos roles que tienen un recambio alto, pero también son de los que más se suelen buscar. Entonces, es interesante tener esa perspectiva de cómo se está moviendo el puesto de trabajo que a mí me interesa. ¿Veo muchos empleos o veo muy pocos? Claro. Y esto nos ayuda también a estar más atentos y a entender un poco la estacionalidad justamente de esos puestos. Así que el año arrancó con obviamente la esperanza de que muchas organizaciones sigan buscando personal. Es un buen momento también porque están los programas de jóvenes profesionales, digo,
febrero, marzo son los meses donde se empiezan a poner a punto muchos procesos de selección, así que es una muy buena idea ya ir preparando ese currículum e ir entrenándose para entrevistas también. Claro, me imagino que sobre todo cuando vos hablabas también de esta estrategia y preparación tiene que ver un poco con eso. Por eso yo mencionaba recién que también buscar trabajo es un trabajo en definitiva. Sin dudas. No quiero sacarte muchísimo tiempo más, pero bueno, habías mencionado y ya nos contaste varios tips que me parece que es súper valioso. Si tenés otros consejos que creas que la gente principalmente hoy tiene que tener en cuenta o cómo destacarse quizás entre otros postulantes, porque bueno, va a haber muchísima gente que aplique a determinadas ofertas de trabajo. Me encanta esto de cómo destacarse entre otros postulantes. Creo que lo que hace que una persona sea como muy memorable en una entrevista, más allá de su forma de comunicarse, hay algo en la actitud, en la proactividad y en las ganas que se nota muchísimo cuando una persona realmente quiere conseguir empleo. Ujú. Y siempre digo lo mismo, aprovechen todas las entrevistas que tengan. Úsenlas para entrenar. Esto es como ir al gimnasio y que Claro. uno quiere ir y empezar a tener como esta constancia con algo. Cuanto más lo entrene, mejor me va a ir. Entonces, está buenísimo también empezar a pensar en no rechazar entrevistas. A veces quizás puedo estar más o menos convencido de si esa es la posición para mí, que eso suele suceder, pero lo importante acá es atravesar la experiencia y tomarlo como un aprendizaje, o sea, ir con esas ganas y con esa actitud que realmente se nota. Realmente hay mucha diferencia cuando alguien tiene ganas de estar en ese espacio y se prepara, investiga sobre la organización, busca, quiere saber más sobre cómo se hacen los procesos, cómo es el equipo. Hacer preguntas también es algo que está muy bien visto y que genera un buen feedback de parte de recursos humanos. Claro, no quedarse con la empresa tiene que conocerme a mí, sino uno también conocer a la Sin empresa, dudas. conocer con quién está hablando o dónde va a estar en el caso de que lo contraten. Me parece importantísimo, creo que quedó súper claro, creo que son tips geniales para la gente, pero si no, acá lo teníamos, te encuentran entonces en @SophieJobs con toda esta data también para que la gente pueda interiorizarse un poco más en el tema. Sí, me encuentran como Sophie Jobs, así que vengan a todas las redes que ahí vamos a estar para resolver dudas, consultas, un montón de contenido, Instagram, TikTok, LinkedIn, generando contenido de valor justamente relacionado a empleabilidad. Así que ahí estamos. Bueno, me encantó, me parece excelente, a la gente se lo voy a volver a pasar, que aprovechen, ¿no? Está buenísimo, sobre todo aprender sobre este tema y sacarse las dudas. Sofi, te agradezco muchísimo este ratito, esta charla, estos Por tips, favor. y por supuesto estás invitada cuando quieras, te espero la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Adiós, chau, chau.